Hola, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos nuevamente. En este segundo video de la serie vamos a abordar varios ejemplos con punteros para que puedas ir incorporando la sintaxis y los conceptos que vimos en el video anterior. Ahora uno puede preguntarse, ¿y para qué sirve esto de los punteros? ¿De qué me sirve tener un nuevo tipo de variable a través del cual puedo ir y modificar la memoria, modificar, leer o escribir el contenido de unas variables? Bueno, acceder directamente a la memoria es sumamente importante en el lenguaje C. Por ejemplo, esto se usa mucho en sistemas con microcontroladores donde los periféricos del sistema de computadora están mapeados a la memoria y tengo que utilizar punteros, por ejemplo, para el caso más básico, prender un LED, apagar un LED, acceder a un puerto, lo que fuera. Segundo, para pasar argumentos a funciones por referencia. Esto lo vamos a desarrollar ahora, pero recuerden que en C el pasaje de argumentos a las funciones es por valor, es decir, que yo le mando una copia de los valores de los parámetros a la función y la función en principio no puede modificar las variables que yo le pasé, sino que solamente recibe una copia de esos valores. Vamos a ver que el puntero me da un mecanismo para cambiar esta situación. Además, para utilizar memoria dinámica. ¿Qué es memoria dinámica? Bueno, si ustedes prestan atención, en un programa de C uno tiene que declarar a priori todas las variables. Eso significa que cuando el compilador opera sobre el código fuente, ve qué variables hay y reserva en la memoria el espacio para esas variables. Sin embargo, puede ser necesario, en muchos casos, en tiempo de ejecución, decir, bueno, ahora por tal situación que se produjo necesito variables adicionales, necesito declarar, no sé, 5 variables enteras más. Eso no se puede hacer con los mecanismos que vimos. Entonces se utiliza lo que se llama memoria dinámica. Memoria dinámica es pedir al sistema operativo que me asigne un nuevo bloque de memoria y lo que me va a dar es un puntero para que pueda leer y escribirlo. Ese bloque se pide en tiempo de ejecución. Y por último se utiliza también para optimizar algoritmos. Esto lo vamos a desarrollar más adelante cuando veamos estructuras. Vamos a ver entonces la primera aplicación, el pasaje de argumentos por referencia. Habíamos visto que en C, cuando uno llama a una función, le pasa una copia de los valores de los parámetros y la función lo recibe en sus parámetros formales. Habíamos visto este sencillo ejemplo, se enviaban el valor de las variables A y B, A valía 5, B valía 3, y la función recibía en una variable X el valor 5 y en otra el valor 3. El pasaje por valor asegura la compartimentalización de los datos, es decir, que la función, en este caso suma, va a poder operar con los datos que le pasa la función llamante, el main, pero no va a poder modificarlos, es decir, no hay ninguna forma posible en la cual suma podría modificar las variables originales A y B. No obstante, puede haber casos en los cuales me convenga romper esta compartimentalización y poder modificar los datos directamente desde la función llamada. Si hacen memoria, recordarán que este es el caso del scanf. En el scanf yo le paso la dirección de memoria de una variable y la función scanf, o sea la función llamada, directamente modifica ese valor de la variable y cuando retorna 1 en la variable que se pasó como argumento tiene el valor que se devuelve por teclado. Para fijar esto del pasaje de argumentos por referencia vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En este ejemplo nos declaramos una variable entera que vale 5. Luego se la pasamos a una función incrementar. Le pasamos la dirección de memoria de la variable usando el operador ampersand. Y vamos a ver qué hace el programa con esto y cómo opera esto de modificar las variables dentro de las funciones que estamos llamando. Hasta acá no hay ninguna novedad, se llama una función a la cual se le pasa el valor de la dirección de memoria de variable. Como el pasaje en C es siempre por valor, esto lo que va a pasar es, en vez del contenido de la variable 5, al usar este operador le vamos a estar pasando la dirección de memoria de la variable. Pero si le pasamos la dirección de memoria de una variable,
entonces la tenemos que recibir en una variable de tipo puntero, porque el puntero es la variable adecuada para guardar direcciones de memoria. Entonces lo que hacemos es recibir el valor de la dirección de memoria de variable en un puntero que llamamos p. El correlato de esto en el mapa de memoria es que el puntero p se guarda con el valor de la dirección de memoria de variable, y con ese valor uno lo que va a poder hacer es modificar directamente el contenido de variable que está en el main. Y aquí vemos cómo es que se rompe la compartimentalización, porque al tener la dirección de memoria puedo directamente modificar la variable que está en el main. Simplemente bastará dentro de la función hacer *p es igual a *p más 1 para buscar el contenido de lo apuntado por el puntero, es decir, variable. Recuerden que habíamos visto que *p es un alias para variable, es lo mismo que variable. Entonces esto va a incrementar variable y va a hacer que valga 6. Finalmente, si nosotros cortamos la ejecución de incrementar, se termina al hacer esta sencilla operación y volvemos al main. Entonces, cuando imprimamos variable, vamos a ver que nos imprime que variable es igual a 6. Y de esta manera funciona el pasaje de argumentos por referencia. Los invito a probar el programa por ustedes mismos y comprobar que funciona de la manera que hemos visto. Para poner en práctica todo lo que vimos antes, vamos a hacer dos ejercicios. En el primero nos pide escribir una función que recibe un puntero entero, int asterisco, que se va a recibir en este puntero p, y un valor a entero, que se va a recibir en esta variable valor. La función imprime la dirección de memoria de esa variable, es decir, imprime el valor de p, su valor actual, es decir, lo apuntado por p, y lo reemplaza por el valor que se pasa por argumento, es decir, que lo reemplaza por lo que se pasa por valor. Y nos pide que comprobemos su correcto funcionamiento. Vamos entonces a convertir esto en código. Voy al codeblocks. Yo armé algunas cuestiones porque son temas que se vieron en otros videos. Tengo en el main una variable que se inicializa con el valor de 10. Le paso a la función modificaVar la dirección de memoria de la variable, de esta variable, y le paso el nuevo valor que va a reemplazar, que es 20. Y voy a agregarle un printf para verificar que cuando salga de ejecutar esta función, el valor de variable sea el esperado, es decir, que ahora variable tenga el valor 20. Así que vamos a hacer eso. Y con esto ya estaríamos con el main. Fíjense que estoy aplicando compilación separada. Tengo una inclusión de la librería fun.h. En fun.h tengo el prototipo. Y en fun.c tengo la función vacía. Recordemos que el ejercicio nos pedía imprimir la dirección de memoria de la variable. También nos pedía que imprimamos el valor actual de la variable. ¿Sí? De la variable cuya dirección se pasa. Y finalmente que modifiquemos el valor de la variable reemplazándolo por valor. Bueno, vamos a atacar cada una de estas peticiones por separado. ¿Cómo imprimimos la dirección de memoria de la variable? La dirección de memoria de la variable está almacenada en el puntero p, así que bastará con hacer una impresión del valor de p. El valor del puntero p se imprime así. Con el carácter de formato %p que sirve para imprimir direcciones de memoria. Y la dirección de memoria es directamente p. No asterisco p es el contenido de lo apuntado por, es decir, es el valor de la variable que cuando inicia
el programa vale 10. Ahora nos pide que imprimamos el valor actual de la variable. Bueno, el valor actual de la variable lo sacamos de lo apuntado por P. Lo apuntado por P es asterisco P, que es equivalente a el contenido de variable 10. Como el puntero es un puntero entero, el contenido del apuntado por es un valor entero. Entonces voy a usar el carácter de formato %d. Esto es importante cuando usamos los punteros para apuntar variables. El puntero se utiliza con un tipo base igual a la variable que quiero apuntar. Es decir, si yo tengo una variable entera, entonces el puntero que va a recibir su dirección de memoria tiene que ser un puntero a entero. Y finalmente nos pide que modifiquemos el valor de la variable reemplazándolo por valor. Bueno, el valor de la variable es la variable es apuntada por P, es decir que asterisco P es equivalente a variable en el main, y esto es igual a valor. Cuando hagamos esta operación, sencillamente la variable en el main se va a reemplazar por el valor que me han pasado, que era 20, es decir que cuando salga de esta función debería tener en variable, en vez de 10, que era lo que tenía originalmente, el valor 20. Y cuando lo imprima lo voy a poder visualizar. Vamos a correr entonces, voy a compilar. Me dice Implicit Declaration of Function printf. Muy bien, porque estoy usando printf dentro de esta función y la librería no está incluida. Así que esto me sirve para ver esta clase de situaciones. Vamos a incluir la librería de stdio, que es la que contiene a printf, y eventualmente este error ya debería quedar eliminado. Este warning no va a impedir la compilación, pero no es prolijo. Bueno, ahí ya estamos. Voy a correr el programa. Fíjense que me dice el valor actual de la variable es 10. Esto lo está imprimiendo dentro de la función. La dirección de memoria es todo esto, que es justamente la dirección de memoria de la variable. Está en hexadecimal, que lo veremos más adelante. Y la variable finalmente, esto lo imprime desde el main, está valiendo 20 porque fue modificada dentro de la función. Con esto concluye el primer ejercicio y vamos a pasar al siguiente. En el ejercicio 2 nos piden escribir una función que recibe un puntero a carácter. Ese puntero a carácter P va a recibir la dirección de memoria de una variable char. Y si esa variable char está en minúscula, la va a pasar a mayúscula. Y si está en mayúscula, la va a dejar como está. Y nos pide que comprobemos su correcto funcionamiento. Entonces, ahora que está claro el enunciado, vamos a pasar al codeblocks para convertir esto en código. Yo ya tengo el main armado. Declaro una variable carácter de tipo char. Le pido al usuario que ingrese un carácter y lo tomo por teclado. Lo guardo en esta variable y lo imprimo previo al pasaje a la función. Luego paso a la función que me solicitan en el enunciado, la variable carácter, pero no por valor, sino por referencia, es decir, paso el puntero, paso la dirección de memoria de la variable carácter para poder modificarla y finalmente imprimo el valor de carácter en el retorno. Si todo funciona como debe, la variable a la vuelta de la función debería estar modificada. Habíamos visto que nos pedían que si la variable era un carácter en minúscula, se convierta en mayúscula, y si está en mayúscula, simplemente lo deje como está. Así que lo que vamos a hacer es preguntar si el carácter está en minúscula. Sabemos que está en minúscula si está comprendido en el intervalo cerrado entre el ASCII de la A y el ASCII de la Z minúscula. Así que bastará con preguntar si lo apuntado por P, si P es el puntero al char que recibe
la dirección de memoria de la variable carácter es mayor o igual que A minúscula y asterisco P es menor o igual a Z, ¿sí? Z minúscula. Si está comprendido entonces en ese intervalo, entonces va a ser un carácter en minúscula. Y para convertir un carácter en mayúscula, lo que tengo que hacer, según habíamos visto en su momento, es restarle una constante que es 32 para convertirlo. Bastará con hacer asterisco P es igual a asterisco P menos una constante que sabemos que es 32, yo ya la tengo puesta ahí. Y como estoy modificando el contenido de la variable directamente por medio del puntero, no necesito devolver nada. Normalmente esto es común en las funciones donde resolvemos por referencia la devolución del valor, que las funciones no devuelvan nada. Guardamos, compilamos, nos da que está todo bien y entonces vamos a pasar a correrlo y a ver cómo funciona. Corremos. Nos dice ingrese un carácter. Vamos a ingresar la letra F minúscula. Nos dice el carácter ingresado es F minúscula y el carácter luego del retorno de la función es F mayúscula. Notemos que este cambio se introdujo dentro de la función y se operó directamente sobre la variable del main. Si ahora probamos nuevamente con otro valor, por ejemplo, no sé, K mayúscula, entonces evidentemente como no está dentro del intervalo de letras, va a quedar sin modificar. Con estos dos ejercicios terminamos este video de ejercicios prácticos de punteros. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.